La Asamblea Legislativa ha tomado la decisión de dedicarse exclusivamente a tratar de votar en primer debate el proyecto de reforma a la ley del empleo público. De hecho, ayer se tomó una decisión importante, una moción para hacer sesiones extraordinarias mañana y tarde durante los próximos 3 días. Uno de esos diputados que lo propuso y firmantes es el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, a quien ya lo tenemos de forma virtual. Don Enrique, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. La reforma del empleo público, tema trascendental en estos momentos, pero antes iba a aprovecharlo y quería también preguntarle otro tema que es de suma relevancia, incluso de noticia que emana de la misma Asamblea Legislativa. Ayer una comisión investigadora pide la destitución de don Otón Solís en el BCIE, partido, o llegó a ese puesto gracias al partido el cual usted representa. Y decía uno de los diputados, creo que fue Gustavo Viales, que estaban pidiendo la destitución porque no goza don Otón de las condiciones morales y éticas para ostentar el cargo. ¿Usted qué opina, siendo el tema ético y moral la bandera del Partido Acción Ciudadana? Bueno, lo cierto es que la comisión, después de 2 años de trabajo, lo que logró determinar es que no había absolutamente nada nuevo que solicitar causas, aparte de lo que ya se había investigado, de todas maneras por los órganos competentes. Don Otón y muchas otras personas fueron parte de la investigación que hizo el Ministerio Público, que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, y se determinó que no existía mérito para presentar una causa sobre él o sobre otras personas vinculadas con esa campaña de 2010. Entonces, eso ya es un tema que se investigó ampliamente, se investigó profundamente y no existió de parte de los órganos competentes, de parte de los órganos que les corresponde las investigaciones judiciales, ninguna razón para encausar a don Otón Solís. Por tanto, no hay ninguna razón para que después, desconociendo el proceso judicial que corresponde, se pretenda revivir ese caso. Proceso judicial que ya se falló en tribunales, incluso Sala Tercera, la Sala de Casación Penal, dijo que la condena, donde se les sentenció a pagar más de 516 millones, o la estafa por 516 millones, pues así había ocurrido, donde Otón Solís había sido candidato y aún así el PAC aún no ha pagado esa sentencia. Bueno, ese proceso ha estado en procesos de apelaciones y demás, no está concluido, pero efectivamente lo que ocurrió es que en la investigación se determinó que las personas que era posible encausar y juzgar como ocurrió fueron las que se encausaron y se juzgaron como ocurrió, y no algunas otras personas como don Otón, que era el candidato en ese momento. Así lo determinaron los órganos competentes. Sobre el tema del pago, el partido lo que ha informado es que está haciendo el esfuerzo de la recaudación de recursos por medio de donaciones de todos los partidarios y partidarias para poder honrar esa deuda, que por supuesto se va a honrar. ¿Usted no comparte entonces que ese informe final de la comisión investigadora pasa al Ministerio Público como un insumo más en caso de que deba reabrir el caso, como lo han insinuado también algunos diputados de Liberación Nacional? Es que el informe lo único que indica es instar al Ministerio Público a valorar si es posible reabrir el caso o no, pero lo cierto es que, bueno, eso es competencia del Ministerio Público. No hace falta que una organización, una comisión legislativa le diga al Ministerio Público lo que debería hacer, sobre todo cuando ya es una investigación concluida y juzgada desde hace bastante tiempo. Don Enrique, empleo público. Entremos ya a hablar del tema de discusión, tema central de la Asamblea Legislativa en estos momentos. ¿A qué acuerdos, negociaciones han logrado ustedes avanzar? Hay más de 350 mociones pendientes. Don Walter Muñoz estaba hablando por cada una de las mociones presentadas. Iba muy lento el paso. ¿Ve un panorama positivo para que en los próximos días pueda llegar esto a primer debate? Sí, nuestra meta es lograr que en los próximos, entre esta semana y la próxima, podamos acabar este proceso de mociones de reiteración. Con el diputado Muñoz se intentó abrir un espacio de negociación para reducir sus tiempos de mociones o retirar algunas mociones. Sin embargo, no existió la disposición de parte de él para hacerlo. Con los diputados que tienen diferentes preocupaciones planteadas en mociones, se está conversando para poder entender si el texto actual, el texto como está quedando, ya contiene las preocupaciones que algunos diputados han manifestado, y de esta forma podamos ir reduciendo la cantidad de reiteraciones. Ese es el esfuerzo actualmente, pero sobre todo también el esfuerzo de sesionar seguido desde las 9 de la mañana esta semana, y la otra semana también lo vamos a proponer que se continúe sesionando desde las 9 de la mañana hasta que acabemos con este proceso de mociones de reiteración.
Acabado este proceso de mociones de reiteración, el proyecto tiene que ir a consulta obligatoria a algunas instituciones públicas, a todas las instituciones que afecta o que están implicadas en el proyecto, y a partir de esto, de que recibamos esas opiniones de las instituciones, podría empezar el debate o la discusión para el primer debate. Entonces, nosotros estamos abiertos a escuchar las preocupaciones de todos los diputados y diputadas, a entender cuáles son las preocupaciones que están planteando en estas mociones, entendiendo que la ley tiene que resguardar ciertos principios que ha planteado el Ejecutivo y que nosotros respaldamos, que son, en primer lugar, que toda la institucionalidad pública tiene que estar dentro de los alcances de la ley, dentro de la rectoría de la ley y dentro de la columna de salario global. Incluidas las universidades, instituciones autónomas, municipalidades. Incluido, sí, exactamente, toda la institucionalidad pública, entendiendo que hay autonomías constitucionales, como en el caso de las universidades, del Poder Judicial, de la Caja, de las municipalidades, que hay que resguardar, que hay que garantizar que queden resguardadas, pero sin estar excluidas, principalmente de la rectoría y de la columna de salario global como corresponde, de manera que entren a tener también un sistema de salario único o salario global. Ese es nuestro principio, resguardando las autonomías, asegurando que queden resguardadas, pero siempre dentro de los alcances de la ley. Si logramos ese objetivo en las mociones de reiteración que faltan, con el texto como está quedando, pues creo que podríamos empezar una discusión de primer debate bastante más limpia, bastante más clara, donde se plasmen las diferentes posiciones de los diputados y diputadas, pero cumplir el objetivo de votar en primer debate antes de que finalice este mes. Don Enrique, para usted, ¿cuál debe ser el balance correcto en el resguardo de las autonomías, por ejemplo, de la universitaria, pero que esto no vaya en detrimento también del proyecto de reforma de empleo público, porque pues es un objetivo fundamental para poder acceder al préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Correcto, y así hay que entender este proyecto. Este proyecto hay que entenderlo como la columna vertebral del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además de los otros proyectos que están recibiendo su respectivo trámite en comisión. ¿Cuál es el balance correcto? El balance es que toda la institucionalidad, incluidas las universidades, formen parte de la ley, de la columna de salario global, de la rectoría y de los principios de la ley, pero que puedan mantener la autonomía constitucional administrativa en aspectos como los procedimientos de despido, los procedimientos de reclutamiento, los procedimientos de oferta laboral, los procedimientos de nombramiento de la alta dirección de las universidades, rectorías, vicerrectorías, direcciones y demás, los procesos de despido, mencionaba, es decir, aspectos propios de su autonomía administrativa, que ya está ampliamente señalada por la Sala Constitucional en diferentes resoluciones, pero sin salirse de los alcances de la columna salarial global, que es el principal componente o la principal solución a un tema de desigualdades y desorden en las finanzas públicas que pretende arreglar este proyecto de ley. Una noticia del diario La Nación hablaba de ausentismos de diputados casi en la totalidad. Creo que don Pedro Muñoz, 94% de las mociones no las había votado. ¿No cree que estos ausentismos puedan afectar o poner en riesgo esa meta que se han fijado ustedes para poder aprobar en primer debate esta reforma? ¿Hay compromiso de la fracción y del Partido de Acción Ciudadana en esto? Sí, completamente. Yo creo que más bien, bueno, hemos logrado, gracias a una decisión que tomó la presidencia de la Asamblea de limitar el acceso al cafetín o de prácticamente tener el cafetín cerrado, que el quórum se rompa mucho menos durante las sesiones. Fue una lástima que el último jueves antes de Semana Santa no hubiera quórum para que pudiéramos avanzar todo ese día en sesión. Estamos ahora retomando en esta semana. Pero yo creo que, vamos a ver, que la mayoría de las votaciones que hemos logrado se han logrado con apoyos de alrededor de 35, 38, 44, 45 diputados. Incluso las mociones para ampliar o para crear estas sesiones extraordinarias han tenido gran apoyo. Yo espero que ese mismo compromiso o ese mismo convicción de que es necesario avanzar en esta discusión se plasme en todas las fracciones legislativas. Yo creo que a todas las fracciones nos interesa concretar el acuerdo con el fondo, y sabemos que sin la ley de empleo público no hay acuerdo con el fondo. Entonces hay que tener claro que boicotear o impedir el avance de la ley de empleo público significa también boicotear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso yo
Yo creo que cada quien tendría que asumir la responsabilidad si lo hace de esa manera. Dice que fue una lástima que se rompiera el quórum en Semana Santa, pero no es también una lástima que la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, quien debería estar ahí de lleno, también se fuera de vacaciones en esa semana clave, teniendo muy presente que desde el 15 de marzo la prioridad era la ley de empleo público. La ministra de la Presidencia tenía un compromiso asumido por algunos días, pero antes de esos días y desde ayer, desde la mañana y todavía incluso, ha estado permanentemente aquí en la Asamblea Legislativa reuniéndose con todas las fracciones legislativas. Ahora, don Enrique, hay también otros temas que dentro de la misma fracción generan, no sé si mucha turbulencia o no. El caso de doña Paola Vega, que se opone al tema que usted lo hablaba ahora de incluir a las universidades dentro del salario global y la rectoría de este empleo público. ¿Van a lograr o van a tratar ustedes de buscar un consenso con la legisladora de su fracción? Sí, por supuesto, es parte de las conversaciones que tenemos. Vamos a ver. ¿Se puede, don Enrique? Sí, sí, claro. Ella no se opone a la ley de empleo público, ella no se opone a que las universidades sean parte de la columna de salario global. Ella considera que hay otras vías para garantizar que se respete esa autonomía constitucional y esa preocupación, por supuesto, que la estamos atendiendo. Estamos explicando también cómo nosotros vemos protegida la autonomía. Y yo creo que en ese proceso vamos a lograr un posible acuerdo. Es normal en un tema como este que existan diferencias entre las fracciones, pero creo que esta fracción legislativa, como lo ha hecho en otros momentos claves de este cuatrienio, como por ejemplo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y otros, va a entender y va a hacerse responsable de la dimensión del problema que tenemos que resolver y de nuestra responsabilidad de colocar al país en una ruta estructural e integral de saneamiento de sus finanzas públicas. Usted mencionaba que este proyecto de reforma de empleo público es columna vertebral dentro del préstamo que se pretende acceder del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted cree que hay diputados que todavía no han entendido la magnitud y la dimensión de la importancia de lo que conlleva pues, discutir, negociar y aprobar finalmente esta reforma? Pues yo creo que todos lo entendemos. Lo que pasa es que puede que en algunos casos se estén privando intereses electorales. Estamos en un año donde deberíamos asegurarnos de guardar un poquito más de tiempo nuestras banderas partidarias porque tenemos que resolver al país. Tenemos que dejar las finanzas públicas afectadas por la pandemia en una ruta clara de estabilización. Y eso es la responsabilidad que cada quien tiene que asumir. Pero yo señalaría una cosa más a todas las fracciones legislativas, y es que aquí solo vemos partidos políticos con vocación de poder, con vocación de gobierno. ¿Qué gobierno queremos asumir en el próximo periodo? ¿Queremos aportar para asumir un gobierno que tenga finanzas públicas sanas, que tenga finanzas en un proceso sostenido de recuperación? ¿O queremos asumir un Estado sin la capacidad de cumplir con sus obligaciones? Eso es parte de la responsabilidad y así de claro tenemos que decírselo a la ciudadanía si dentro de unos pocos meses vamos a andar buscando su voto. ¿Intereses electorales para la campaña presidencial o también está en juego algún tipo de negociación en el directorio para el próximo 1 de mayo, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina? No, me refería a la campaña presidencial. Yo creo que el 1 de mayo todavía es una discusión que en esta ocasión sí se ha postergado de alguna manera. En la fracción, por ejemplo, nosotros ni siquiera lo hemos discutido, cuál va a ser nuestra posición en ese tema. Nuestra prioridad ahorita está enfocada en empleo público, lo discutiremos más cerca de la fecha, pero creo que ahorita no es todavía un tema que esté afectando el desarrollo de las sesiones. Si pudiera dar una fecha, el presidente hablaba antes de mayo, pero si usted pudiera dar una fecha para dar ese primer debate a la reforma de empleo público, ¿cuándo sería? Mi expectativa es que antes del 29 de abril estemos votando en primer debate. Después de esa fecha, pasará todo el mes de mayo, donde además hay nuevo directorio, nueva conformación de comisiones, donde el proyecto estará en consulta constitucional durante un mes en la sala constitucional y luego, bueno, veremos a partir de la resolución de la sala, que esperemos sea favorable, porque se están teniendo los cuidados necesarios para garantizar que no haya inconstitucionalidades en la ley, podamos entonces ya retomar la discusión en el mes de junio aproximadamente para el segundo debate. Perfecto, don Enrique, muchas gracias por habernos acompañado. Seguiremos muy pendientes a ver cómo evoluciona esta discusión. Hoy, mañana y pasado están de lleno, ¿verdad? Los 3 días, tanto mañana y tarde, sesionando para tratar de evacuar estas 352 mociones que tienen pendientes. Correcto, así vamos a estar en esta semana y posiblemente la primera día de la próxima. Muchas gracias a vos, Andrés. Gracias, don Enrique, muy amable.